Episodio 24, dialéctica, amigos. Vamos a empezar sin recapitular el capítulo anterior porque estamos haciendo los métodos filosóficos. Entonces, la dialéctica busca el conocimiento y la verdad a través del diálogo y el debate de ideas opuestas y se basa en la confrontación de argumentos para revelar confrontaciones y llegar a una comprensión más profunda. El origen de la dialéctica proviene del griego dialéctique, que significa arte o diálogo o disciplina de la conversación. La dialéctica se enfoca en la exploración y la resolución de conflictos dentro del pensamiento y las ideas. A través del debate y la decisión intenta superar las limitaciones de puntos de vista opuestos y facilita el desarrollo del pensamiento crítico al desafiar y examinar creencias y argumentos que desde múltiples perspectivas. Entonces el propósito es avanzar en el conocimiento, integrar diferentes puntos de vista y sintetizar nuevas comprensiones a partir de las confrontaciones con las ideas. Entonces se basa en tres: el proceso dialéctico, tesis, antítesis, síntesis. En el proceso dialéctico, la tesis representa una posición o afirmación inicial que es una propuesta en el diálogo o un argumento. La antítesis es una posición opuesta, contraria a la tesis, que desafía y critica la afirmación inicial. Y la síntesis es la resolución de conflictos entre tesis y antítesis, que combina elementos de ambas posiciones para llegar a una nueva comprensión y realidad. Entonces, la libertad individual es un bien. A esa tesis tenemos el ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo dialéctico. La libertad individual es el bien supremo. Esa que sea nuestra tesis. La antítesis: la libertad individual puede contribuir al egoísmo y al desorden social. Síntesis: la libertad individual puede ser equilibrada con responsabilidad social para promover el bienestar personal como el colectivo. Síntesis: combinamos, sacamos tesis, parte, antítesis, parte y síntesis, lo mermelamos ahí y sacamos esta síntesis. Y ahora pasemos a la importancia de la filosofía. La dialéctica es fundamental para el desarrollo y la afirmación de teorías filosóficas. Permite a los filósofos examinar, superar las contradicciones en sus propias teorías y en las teorías de los demás. Y entonces facilita el diálogo, la construcción y la reflexión, proporcionando un marco para resolver conflictos y llegar a los acuerdos en debates filosóficos y otros contextos en la discusión. La dialéctica ha tenido siempre una influencia significativa en el desarrollo del pensamiento filosófico y una historia de las ideas. Ha sido una herramienta clave en la obra. En filosofía hablamos de Sócrates, Hegel, Marx y entre otros. Y entonces ha tenido este carácter evolutivo, ¿no? Con Sócrates. Vamos a ver la historia más adelante, entonces no se preocupen. En la antigua Grecia, el método socrático, que en la antigüedad era método socrático, pero ya se convirtió en una dialéctica socrática, donde este método dialéctico, a través del diálogo y la técnica de hacer preguntas y respuestas, con el objetivo de explorar y clarificar conceptos y creencias, utilizaba la meiótica para sacar a la luz contradicciones y fomentar la reflexión. Que tengo un ejemplo claro es la pregunta sobre el concepto de justicia o el de virtud, para examinar y desafiar las definiciones dadas por los interlocutores. Y Platón, también discípulo de Sócrates, utilizó la dialéctica en sus diálogos escritos para explorar cuestiones filosóficas y desarrollar sus propias teorías. En sus diálogos, la dialéctica se emplea para abordar y resolver problemas filosóficos mediante la discusión de diferentes puntos de vista. Los diálogos como la República exploran entonces ideas como la justicia, la naturaleza del conocimiento a través de debates entre personajes. Entonces pasamos ahora a Hipona. En la Edad Media, inicios de la Edad Moderna, Agustín utilizó la dialéctica para explorar y defender la fe cristiana, utilizando la filosofía clásica con la teología cristiana, y su método incluye el análisis, el uso de argumentos racionales para apoyar las doctrinas religiosas. En obras como Confesiones, Agustín refleja sobre la naturaleza de Dios, la existencia a través de un proceso dialéctico, y Tomás de Aquino emplea un enfoque dialéctico en su Suma Teológica, presentando argumentos y objeciones para cada punto de vista de teología cristiana y luego resolver las objeciones para llegar a una conclusión coherente. En la estructura de la lógica Suma Teológica se ve esta aplicación del método dialéctico. Entonces sigue este formato dialéctico abordando cuestiones teológicas a través de preguntas y objeciones y respuestas también. Y llegamos a Friedrich Engel. George Whithen Friedrich Engel desarrolló este método sistemático y también de la dialéctica. Lo hizo más sistemático, más cientificado. Entonces es conocido como la dialéctica hegeliana. Se basa en el proceso de tesis, antítesis, síntesis, donde según Hegel el desarrollo de la realidad y el pensamiento sigue este proceso dialéctico. En su obra Fenomenología del Espíritu, Hegel explora cómo el conocimiento y la conciencia se desarrollan a partir de procesos dialécticos y de desarrollo con la resolución de contradicciones. Luego viene Marx y dice: tus ideas son muy abstractas, llevamos esto a la materia, a la forma, a lo real.
Entonces, él y Engel adoptaron la dialéctica hegeliana al enfoque materialista, analizando las contradicciones en las relaciones de producción y la lucha de clases, y la dialéctica materialista se centra en el cambio social y la evolución histórica impulsada por conflictos sociales y económicos. En el Manifiesto Comunista y el Capital, Marx utiliza la dialéctica para analizar la dinámica del capitalismo y la lucha de clases. La dialéctica sigue siendo igual hoy en día una herramienta que sirve en la filosofía contemporánea para aplicarla en diversos partes para la teoría crítica, la filosofía política y la ética. Entonces los filósofos contemporáneos exploran nuevas formas de dialéctica para abordar cuestiones modernas y emergentes. Este modelo de diálogo, de tesis, antítesis, síntesis se vuelve algo clave en la filosofía para seguir investigando y desarrollando ideas. Entonces fue influenciada por Marx, y esta explora también en la sociedad contemporánea y busca transformación social, y esa transformación social ha llevado a muchas crisis en varios países, pero lo importante es este método que se puede aplicar a las ciencias humanas, muy interesante en la filosofía. Pero para entrar a profundidad vamos a entrar a la dialéctica hegeliana. El proceso de Hegel de hacer esta dialéctica se basa en la tríada de tesis, antítesis y síntesis. Y para Hegel la realidad y el pensamiento desarrollan dialécticamente. Con cada etapa de desarrollo de tesis se enfrentan su contraposición, tienen una contraposición siempre, antítesis, y se resuelven con una síntesis superior que tiene que ser más tienen que ser unificada, evidentemente, tienen que agarrar la tesis y la antítesis, pero tienen que superar a la antigua tesis. Y en su fenomenología del espíritu, que explora el desarrollo de la conciencia humana desde una perspectiva inmediatista, ¿no?, hasta la autoconciencia y la razón a través de un proceso dialéctico. La obra examina cómo las experiencias y las ideas desarrolladas dialécticamente a la conciencia a lo largo de la historia. Hegel aplica la dialéctica al campo de la lógica, argumentando que el pensamiento se desarrolla a través de contribuciones y superaciones, formando un sistema de categorías en evolución. También la dialéctica hegeliana influyó en el desarrollo del idealismo alemán y en diversas corrientes filosóficas posteriores. Algunos críticos, incluyendo los marxistas, consideran que la dialéctica hegeliana es demasiado abstracta y especulativa, enfocándose más en lo conceptual que en lo material. Y ahí viene Marx y dice, no, yo voy a hacer esta dialéctica hegeliana, pero le voy a dar un enfoque materialista. Entonces argumenta que el cambio histórico y social es impulsado por contradicciones materiales en lugar de conceptos abstractos, y estos conceptos materiales en la lucha de clases, y en cómo estas contradicciones económicas sociales son impulsadas para un cambio histórico. Este cambio histórico, que es material, se va haciendo estas revoluciones en las sociedades, se va mejorando, por así decirlo, la sociedad. Y para hablar sobre Marx tenemos que hablar del Manifiesto Comunista, donde analiza con Engel las contradicciones entre las clases sociales, especialmente burguesía y proletariado, e impulsa un cambio revolucionario y el desarrollo histórico. Entonces la obra propone la superación del capitalismo a través de la resolución del proletariado, estableciendo una sociedad sin clases. Entonces su libro El Capital utiliza esta dialéctica para la propia materialista, pero siempre todo se basa en Sócrates, ¿no? Pero para analizar las contradicciones inherentes del sistema capitalista, incluyendo la explotación laboral y la crisis económica, y cómo estas contradicciones llevan a la transformación social. Las influencias que ha tenido el pensamiento de la dialéctica marxista de Marx ha tenido un profundo impacto en la teoría política, social y económica de los países a nivel político, influyendo en movimientos revolucionarios y el pensamiento marxista en todo el mundo. Y la crítica sobre este materialismo dialéctico influyó en el enfoque en la inevitabilidad histórica y la determinación económica, así como problemas en la aplicación práctica del pensamiento marxista. Otras corrientes como la hermenéutica, Hans-Georg Gadamer, aplica la dialéctica a la interpretación y a la comprensión de textos y eventos históricos, enfocándose en el diálogo y la fusión de horizontes entre el intérprete, entre lo que se interpreta y el texto. En la escuela de Frankfurt, filósofos como Theodor Adorno y Habermas utilizan la dialéctica para analizar y criticar estructuras sociales, culturales y contemporáneas, buscando siempre transformar la sociedad a través del pensamiento crítico. Derrida, como se mencionó antes,
nos habla de esta crítica tradicional a la dialéctica, y Derrida desarrolla el deconstructivismo, ¿no?, como un método que examina y desafía las contradicciones dentro de los textos y conceptos filosóficos. La dialéctica evolucionaba entonces desde sus orígenes en el pensamiento griego antiguo hasta convertirse en una herramienta fundamental en la filosofía moderna y contemporánea, desde la dialéctica hegeliana, que aborda el desarrollo del pensamiento y la realidad, hasta el materialismo dialéctico de Marx, que se centra en las contradicciones materiales y sociales, y este método ha sido adaptado y reinterpretado de diferentes maneras, y la influencia de la dialéctica sigue siendo significativa del pensamiento occidental contemporáneo filosófico, donde se aplica en la crítica social, en la hermenéutica y en la deconstrucción. Ahora vamos a pasar con los ejemplos, queremos ejemplos. Entonces, para empezar, vamos a empezar por la dialéctica socrática con Sócrates en el Menón de Platón, donde Sócrates utiliza la dialéctica para examinar el concepto de virtud. Entonces, la tesis es que Menón afirma que la virtud es el deseo de lo bueno. La virtud para Menón es el deseo de lo bueno. Entonces llega Sócrates y plantea como antítesis que desear lo bueno no siempre garantiza la virtud, ya que puede haber deseo de cosas malas. Y al haber deseo de cosas malas, también la virtud entonces sería lo malo. Entonces no sería siempre el deseo de lo bueno. Entonces la síntesis es que a través del diálogo Sócrates busca la definición más precisa de virtud y que incluya tanto el deseo del bien como la sabiduría para alcanzarlo, para no desear el mal. Así se da la dialéctica socrática, o la dialéctica como lo conocemos en Sócrates, que es el que habló primero, su método, el método socrático, la mayéutica socrática. Y ahora pasemos a la dialéctica hegeliana y el proceso de la conciencia en la fenomenología del espíritu. En la obra de Hegel, el proceso de desarrollo de la conciencia se explora a través de la dialéctica. La primera tesis es que la conciencia inicial es la percepción sensorial directa del mundo. La conciencia inicial es la percepción sensorial del mundo. O sea, lo que tú estás aquí viendo, escuchando, eso es la percepción directa del mundo. Hasta ahí bien, tesis. Síntesis, antítesis. La conciencia surge al reconocer la separación entre yo y el mundo, generando una contradicción en la percepción sensorial. Ya que genera una contradicción de que yo soy la conciencia inicial, es el estado donde percibo el mundo directamente. Yo, al percibir el mundo, ya tengo esta conciencia inicial, pero hay una contradicción entre el yo y el mundo, porque la autoconciencia surge a reconocer la separación entre yo y el mundo. Quiere decir que hay dos conciencias, hay dos tipos de conciencia: la conciencia inicial, pero tú no eres la conciencia inicial, eres la autoconciencia, porque recién cuando reconoces la separación entre tú y el mundo, genera una contradicción en la percepción sensorial. Y la síntesis es que la razón y la autoconciencia, razón entendida como esta conciencia inicial, y la autoconciencia entendida esta como la que surge, la que reconoce la separación entre yo y el mundo, tú y el mundo, lleva a una forma superior de conocimiento y entendimiento, donde la razón y la autoconciencia se desarrollan a través de una resolución de esta contradicción. Bien, ahora entendamos la dialéctica marxista. Como un claro ejemplo, en El Capital utiliza la dialéctica para alcanzar el sistema capitalista. Entonces el capitalismo produce bienes, riqueza, beneficios a la sociedad, pero el capitalismo, como tesis tenemos esa primera, como antítesis tenemos que el capitalismo también genera desigualdades, explotación laboral, creando una contradicción con la promesa de prosperidad. Y la síntesis es que Marx argumenta que la resolución de estas contradicciones será el cambio revolucionario hacia el socialismo, donde las desigualdades del capitalismo se superen. Entonces el capitalismo produce bienes y riqueza, beneficiando a la sociedad como tesis. La antítesis es que sí hace eso, pero que genera desigualdad y explotación, creando contradicción con la promesa de prosperidad. Y la síntesis es que argumenta la resolución de esa contradicción con un cambio revolucionario que es el socialismo, donde las desigualdades del capitalismo se superen con el socialismo. Entonces pasamos a la dialéctica contemporánea en la teoría crítica y la sociedad. Tenemos a la escuela de Frankfurt, que utiliza la dialéctica para criticar las estructuras sociales y culturales, donde la tesis es que la modernidad y la racionalidad han traído progreso y bienestar. La modernidad y la racionalidad han traído progreso y bienestar. Tesis.
Antítesis. La modernidad ha generado alienación, desigualdad y crisis de sentido. Hay una contradicción. Si la modernidad, como tesis tenemos, la modernidad y la racionalidad han traído progreso y bienestar, pero este progreso y bienestar también se pone en contraposición con que la modernidad también ha generado alienación. Y esto va en contra de con el bienestar, desigualdad, igual, va en contra con el bienestar y crisis de sentido, con el progreso. El progreso se ha modificado para el consumismo y hay una crisis de sentido donde el que tiene más se siente mejor, es mejor, entonces hay una crisis de sentido en el ser humano. Entonces la síntesis para esto es que la teoría crítica busca transformar lo social que supere las contradicciones inherentes de la modernidad, promoviendo una sociedad más justa y más reflexiva frente a esto. Y eso, así se supera la modernidad, que también genera alienación y desigualdad y la crisis de sentido. Escuela de Frankfurt. Ahora tenemos la dialéctica en textos y la interpretación de textos y la comprensión histórica, ¿no? Como tesis tenemos, esto hablamos de Gadamer ahora, cuando hablamos de interpretación, hermenéutica, comprensión histórica, relacionado con el texto, el contexto de donde se escribe el texto, hablamos de Hans-Georg Gadamer. Entonces, como tesis tenemos que un texto tiene significado fijo basado en la intención del autor. Tesis. Un texto tiene significado fijo basado en la intención del autor, esa es la tesis. La antítesis es que el significado del texto puede cambiar dependiendo del contexto y la interpretación del lector. Quiere decir que una persona que está en Alemania escribe sobre un libro hace 500 años y el que lee ese libro en el tiempo presente tiene que fijarse en un propio contexto donde tiene que interpretar a su modo aquel texto que se escribió hace 500 años. Entonces, el significado del texto puede cambiar dependiendo del contexto, porque ciertas palabras evolucionan, hay giros lingüísticos que hacen que el texto ya no sea el mismo que hace 500 años, sino que se interprete de diferente forma. Y también tenemos que entender que ciertas palabras en alemán, en español no tienen significado, y ciertas palabras en español no tienen significado en idioma chino, o los chinos tienen ciertas palabras que no tienen significado en el idioma español, o el quechua no tiene significado en el lenguaje inglés, por ejemplo. Hay ciertas palabras que tienen un significado propio, único del mismo lenguaje, y se tiene que interpretar con la ayuda de la hermenéutica. Entonces, a eso se refiere, esa es la antítesis. Y la síntesis que Gadamer podría proponer es que la comprensión del texto se desarrolla a través de un diálogo entre el lector y el texto, profundizando o fusionando horizontes de interpretación y revelando significados más profundos para ese nuevo contexto del lector, donde no existen esos términos clarificados, y él puede generar, de acuerdo a lo que leyó, aquel concepto bien abstracto, agregando términos de su propio lenguaje a la misma interpretación del texto que se escribió hace 500 años para su comunidad, para su círculo de estudios, para su contexto actual. Amigos, llegamos al episodio 24, al final. Y vamos a dar una conclusión, el resumen de todo lo que hablamos. Entonces, el método dialéctico nos permite explorar y resolver contradicciones en una variedad de contextos filosóficos, o sea, de textos históricos, abstractos, cotidianos, desde la definición de conceptos básicos en la filosofía socrática hasta el análisis crítico de sistemas sociales con el marxismo, la dialéctica que ofrece el marco dinámico entre el debate y el desarrollo del pensamiento, el desarrollo histórico, Hegel, y la filosofía contemporánea que nos dice que la dialéctica sigue siendo una herramienta crucial para examinar y comprender las complejidades de los textos, también de la realidad y el pensamiento humano. Es muy importante este método filosófico que es la dialéctica para el desarrollo de la filosofía. El siguiente episodio es el análisis conceptual. Este método filosófico es muy importante y muy interesante, y nos vemos en el próximo episodio. Pero vamos a tocar más de estos temas. Siempre vamos a tocar más en otros episodios, así que estése pendiente nomás. Buenos días y eso es todo.